alcanzamos a ver la clase pasada. Entonces, de manera muy general, hacer un recorderis ahí, lo que vimos en la clase. Entonces, estuvimos hablando sobre las fases en las cuales se encuentran los suelos. Pueden encontrar fases y recuerden que la de dos fases puede ser la sólida, la líquida o la sólida y gaseosa. Y las tres fases, una de las tres. El líquido predominante en la fase líquida, que en la fase sólida, minerales de suelo, y en la fase gaseosa, pues predomina el aire. Es el elemento predominante. Que esos vacíos, recuerden entonces que los suelos tienen vacíos, pueden estar llenos de aire o pueden estar, no están completamente llenos de agua, pues son un suelo que está saturado. Hay unos espacios llenos de aire y otros llenos de agua, pues el suelo está parcialmente. Entonces nosotros podemos encontrar, fíjense, en un estado seco cuando solamente tiene sólidas y aire, en un estado saturado, les acabo de mencionar, cuando hay partículas sólidas y partículas de agua, y un estado parcialmente cuando pues encontramos las tres fases, la sólida, la líquida y de aire. Entonces, el objetivo de esta unidad es propiedades físicas. Propiedades físicas, ya veremos, ya recordamos eso. Y que para nosotros esas propiedades físicas es necesario idealizar el suelo. O sea, aquí en la vemos un suelo real como es, o sea, con sus partículas irregular. Los vacíos también pues tienen su forma irregular. Nosotros lo idealizamos como la figura que se ve en la parte derecha, de tal manera de que podamos determinar o encontrar las relaciones o las relaciones entre esas propiedades físicas del suelo. Entonces recuerden que las relaciones volumétricas más importantes son pues, la relación de vacíos, porosidad, que son las que se presentan ahí. Ahí están las ecuaciones. Espero que también pues la hayan repasado un poco. Las relacionadas con o gravimétrica, pues el contenido de humedad, la relación de el peso unitario seco, y la gravedad específica. Los pesos unitarios que también pues, se pueden expresar en términos de densidades. Entonces, básicamente pues dividiendo por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Entre ellas existen unas relaciones ya, que me permitirán también resolver problemas, hacer ejercicios. Entonces, recuerde que nosotros hicimos acá, suponiendo que el volumen de los sólidos era igual a 1, entonces nosotros calculamos algunas relaciones entre peso unitario y las otras, y las volumétricas como relación de vacíos, contenido de humedad, gravedad y todo eso. Entonces, todas esas ecuaciones están allí. Esta expresión que también es importante, saturación por relación de vacíos, igual a contenido de humedad por gravedad específica. Y también lo hicimos cuando un suelo está saturado, asumiendo también un volumen de 2 igual a 1. También pudimos determinar algunas pues, esta del peso saturado, el peso seco, la densidad seca. Al final pues les mostré allí como unos valores típicos de suelos y que los ayudará también a de pronto
cuando vayan a resolver los ejercicios, yo creo que ustedes, pues creo que eso no se los alcancé a decir la clase pasada. Entonces, hay unas de esas propiedades físicas, de esas relaciones que pueden tomar, eso sí se los dije, valores infinitos, ¿no? Que van desde 0 hasta infinito, u otras que solamente toman un valor de 0 a 1. Por ejemplo, la saturación, lo que es la saturación y la porosidad, en decimales toman 1 y en porcentaje pues de 0 a 100%. ¿Ya? Pero la relación de vacío, el contenido de humedad, en teoría y entre comillas, toma valores infinitos, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos un suelo con una relación de vacíos digamos, de 500 o algo así, ¿no? Por lo general, las relaciones de vacíos de los suelos, recuerden que la relación de vacíos está relacionada, como su nombre lo indica, con los vacíos, con la cantidad de vacíos que tiene. Entonces, un suelo que tenga muchos vacíos, que es poroso, lo máximo que nosotros encontramos en la realidad, o sea, en la vida real, un suelo puede ser máximo una relación de vacíos de 3 hasta 4. ¿Ya? O sea que si cuando ustedes están resolviendo al ejercicio y les da un valor de una relación de vacíos de cientos, pues eso les va a ayudar o para que tengan como una idea clara de que ese valor no les puede dar. Y de que probablemente, seguramente están cometiendo algún error en los cálculos. Entonces eso les ayuda a reír bien y corregir. Por ejemplo, bueno, y aquí ustedes ven acá, fíjense, relación para diferentes tipos de suelos. Ustedes no ven un valor ahí extraño de 500, ¿no? Fíjense que valores de 3 máximo 5, ¿ya? Y lo referente a los pesos unitarios también. Los pesos unitarios no, las unidades más comunes de pesos unitarios son en kilos cúbicos. Entonces ustedes no van a encontrar un suelo con un peso unitario de 100. Los pesos unitarios se mueven en un rango de, si es un suelo muy blando, de 9 kilómetros metro cúbico. Normalmente un suelo en su estado compacto hasta 22, 23 kilómetros metro cúbico. ¿Ya? Entonces ya saben, si les da un peso unitario de 200, entonces algo está. Entonces para que lo tengan ahí presente. Y alcanzamos a hacer este ejemplo. Entonces, existen 3 tipos entonces, de relaciones volumétricas y gravimétricas. El primero, el tipo que fue el que vimos la clase pasada, es hay que expresar esas propiedades físicas en términos de otras propiedades. Por ejemplo, entonces aquí me pedían expresar el peso unitario en función del peso unitario total y de la humedad. Ese tipo de ejercicio consiste en sacar o en deducir nuevas ecuaciones, nuevas relaciones entre esos conceptos, entre esas propiedades físicas. ¿Ya? O sea, ahí no hay que hacer cálculo o reemplazar números ni nada, por ahora no, sino pues deducir otras ecuaciones. Y eso fue lo que hicimos, que al final nosotros cuando resolvimos este ejercicio, solución, que el peso unitario seco era igual al peso unitario total más W. Recuerden que yo cuando les estaba explicando esto la clase pasada, les dije, hay una relación entre peso unitario seco y unitario total que se demuestra y que lo vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, esto también podría ser un ejercicio de ese tipo. Expresar el peso unitario total en términos de el consumo de humedad y el peso unitario seco, algo así. El peso seco, algo así. ¿Ya? O sea, esto es una relación. Porque recuerden que la definición original del peso unitario total es esta, o sea, peso sobre volumen. O también, por ejemplo, esto otro tipo de ejercicio, otro ejemplo de ese tipo de ejercicio. Expresar la porosidad en términos de la relación de vacíos.
Esto lo encuentran allí en la bibliografía. Y aprovecho y hago un paréntesis. Ahora que los matricule, entonces van a encontrar una carpeta donde en el Moodle, donde hay una referencia gráfica para que la tengan en cuenta y que también puedes ayudar para practicar y para hacer ejercicios. Profe, aparece grupo, pero no me aparece carpeta. ¿Te aparece? El grupo de Geotecnia Moodle. O usted no ha habilitado la carpeta para que la vean. Ah, de pronto fue que te matriculé. ¿Cuál es tu nombre? Keiner. De pronto estás matriculado, no sé, de pronto me equivoqué y te matriculó. No, aparece en Moodle en el C1. Dice Geotecnia C1. Ah, ok, no, de pronto sí A mí igual, profe. matricularon. Yo pensé que me habían habilitado eso y, o sea, que me habían dejado para que yo los matriculara. Pero entonces sí están matriculados ya entonces en el curso. Yo sí, pero algunos compañeros míos dijeron que no. No les En mi aparece. caso también, profe, yo también aparezco, ya me aparece el grupo. Pero les aparece o solo está vacío, no aparece nada ahí en las. Vacío, está vacío. Ah, sí, sí, porque no es. Está vacío. Entonces no, entonces yo matriculo a los que están pendientes y yo los matriculo. No sé quién los habrá matriculado ahí. Listo, bueno, entonces ahora sí, entonces vamos a iniciar la clase como tal. Entonces hoy nos vamos a dedicar pues, a hacer el resto de los ejemplos, los otros tipos, tres ejemplos ahí. Entonces allí dice, fíjense que este tipo de ejercicio es cuando o me dan volúmenes, volúmenes o pesos de una de las tres fases. Ya. Y me piden determinar pues las otras propiedades. Entonces fíjense que aquí dice, se conoce que el peso total de una muestra desolada es de 67 kilonewton. El volumen es de 4.2 metros cúbicos. Y el peso de los sólidos, 22 kilonewton. Ahí me están dando el peso de la fase sólida. Este tipo de ejercicio se resuelve, o me dan una de esas tres, o sea, me dan, volvemos acá a la figura. Uno de estos tres, por lo menos uno de todos estos. Estos ejercicios se pueden resolver utilizando estas ecuaciones. O sea, no hay relación entre ellas, sino con su definición original. Con estas y con estas. Hasta acá no, porque acá ya son relaciones entre ellas. O sea, no necesarias. Por lo menos estas ecuaciones no es necesario utilizar este tipo de ejercicios. Entonces vamos a resolver ese. Entonces, bueno, para estos ejercicios es bueno que ustedes armen esquemitas. Entonces, fíjense, me dicen que el suelo está
la muestra de suelo está saturada. Lo cual quiere decir que el suelo está en sus dos fases, o sea, la fase sólida y la fase líquida. Es decir, que yo acá dibujo sólido y acá es líquido. Y acá entonces voy a calcular aquí pesos. Aquí voy a ver, ¿no? Y acá volúmenes en metro cúbico. Entonces me dice que el peso total de esa muestra es 67 kilómetros metro cúbico. Lo pongo por acá entonces. 67 corresponde al peso total. Y tiene un volumen total de 4.2 metros cúbicos. Entonces, dos metros cúbicos. Y me dice que el peso de los sólidos es 42. O sea, que son 42 de la fase sólida. Y me piden determinar entonces la relación de vacíos, peso unitario total y peso unitario seco. Si recuerdan relación de vacíos, ¿cuál es la ecuación? Volumen del vacío sobre volumen del sólido. Volumen de vacío sobre volumen de sólido. Entonces fíjense que, bueno, voy a sacar ahí el peso unitario total. Recuerden que el peso unitario total fue sobre el volumen. Yo tengo el peso total y tengo volumen total. Y el peso unitario, el peso seco también lo puedo sacar facilito. Sería el peso seco, y yo tengo mi peso seco y tengo mi volumen total, entonces lo saco fácil. Pero la relación de vacíos, entonces yo necesito el volumen de los vacíos y el volumen de sólidos. Entonces, este tipo de ejercicio, nosotros lo que tenemos que hacer, o para calcular todo lo que me piden, es completar lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? Pues a mí me hace falta aquí el volumen de agua, en ese caso el volumen de agua porque es saturado,
Me hace falta acá determinar el volumen de los sólidos y me hace falta determinar el peso de agua. Entonces, primero es, para este tipo de ejercicio, o sea, cuando les dan esto, uno de los pesos, uno de los volúmenes de la fase, lo primero es completar esos 3 círculos rojos que les dibujé ahí, o sea, esos valores. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo voy aquí. Entonces vamos a determinar cada uno de esos. Listo, entonces yo tengo, fíjense, ¿qué puedo determinar con esos datos que yo tengo ahí? Yo tengo el peso de cómo, pues fíjense, recuerden que yo tengo el peso total, como aquí. Tengo el peso total, peso de los sólidos. Es decir, que yo puedo que el peso total es igual al peso de los sólidos más el peso del agua. Es decir, que el peso del agua sería igual al peso menos el peso de los sólidos. O sea, 67 menos 42. 25, profe. Kilonewton metro cúbico. Listo. Y con esto, ¿qué habría calcular de acá? Les doy la pista. O sea, esto me ayuda a calcular otra cosa. Bueno, vamos a ponerlo enseguida ahí. 25. El contenido de humedad. Volumen de los sólidos, profe. No, estamos hablando de volumen y primero. O sea, lo primero es completar esto. Volumen de los sólidos. Volumen de los sólidos, bro. ¿Cuánto fue? 225. ¿Y cómo? Con el peso unitario del agua yo puedo el volumen de agua. Tengo gamma del agua, que es igual al gamma del agua. 9.81. No, pero la definición. Igual son los gamas. Recuerden que gamas son pesos sobre volúmenes. O sea, la definición original de peso unitario es peso sobre volumen. O sea que en ese caso, el gamma del agua, ¿a qué sería igual? Peso del agua, el agua. Exacto. Gamma del agua es peso del agua sobre volumen de agua. Volumen del agua. Es decir, que el volumen del agua sería los
reemplazo directamente. Peso del agua sobre el gamma del agua. Es decir, 25 sobre, ¿cuánto es el gamma del agua? En kilonewton metro cúbico. 9.81. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 2,54. 54, entonces eso es metro cúbico. O sea, 254. Volumen de agua. Listo. Vamos a reemplazar aquí más bien. Es agua. Listo, solamente me falta esa. ¿Y esa cómo la calculo? Restando, profe. El volumen total le resta el volumen de Volumen total. El volumen total. Voy a hacer enseguida. Entonces, volumen total, volumen de sólidos. Sería igual al volumen total. ¿Cuánto? 4 puntos menos 2,4. ¿Cuánto da eso? $1,66. 1,67, sí. $66. 1,66. Y listo. Tengo mi diagrama completo, con conciso y todos sus volúmenes. Y ahora sí, entonces, yo puedo entonces calcular lo que me piden. La relación de vacíos, las otras ya la tenía, antes de eso ya la teníamos. La que nos faltaba era la relación de vacíos, que sería el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Y cuál es el volumen de vacíos acá? 25. .54. Así sí, 2 puntos. Está bien de la. ¿Y por qué? Porque, tío, Porque si ese se supone que ese es el volumen de agua, ¿no? Está saturado, bro. Porque es igual al volumen de vacío, igual al volumen de agua. O sea, cuando el suelo está saturado, entonces el volumen de vacío es igual al volumen de agua. O sea, entonces aquí 2,54 sobre volumen de sólidos 1.64. 24. 1,66, profesor. No sé. Les da eso. $1,53. 1,53. Pues les decía, valores razonables, o sea, relación de vacío entre 0, máximo un caso hasta 5. Estamos en un rango, a un valor aceptable. Listo, entonces peso y peso unitario seco. Entonces, ¿qué es el peso unitario total?
El peso total sobre el volumen total. Entonces, el gamma unitario sería peso sobre volumen. Vamos a hacerlo enseguida, entonces sería 67 sobre 4,2. Hola. 15,95. 15.9 kilonewton metro cúbico. Nuevamente, los gamma los decía entre 10 hasta 23, más o menos, puede tomar valores los pesos unitarios. Ahí está un valor de 15.9. Y peso unitario seco, entonces sería gamma D, sería el peso seco de las partículas sobre el volumen de agua, sobre el volumen total. Y el peso seco, entonces, 42. 42 entre 4,2. Por eso 10. Kilonewton metro cúbico. Y el peso unitario seco, no sé si se los dije, siempre es menor que el peso unitario total. Y cuando tenemos peso unitario saturado, entonces de menor a mayor, el menor es el peso seco, el intermedio es el peso unitario total, y saturado siempre va a ser el mayor de los tres. Y listo. ¿Alguna pregunta allí? Listo, entonces vamos aquí. Vamos con el ejemplo 3, que es de este mismo estilo. Entonces ya lo vemos. Un cubo de arcilla seca de 4 centímetros de lado y un cubo de arcilla seca de 4 centímetros de lado y que pesa 48, se satura sin cambio de volumen. Su peso final es de 93 gramos. Entonces me dicen, determine su peso específico, o sea, su peso unitario de relación de vacíos y el contenido de humedad en el estado final. Allá nos dan peso total, sólido, peso del agua. Entonces, ese es de ese tipo de ejercicio, porque nos están dando, como ahí, una de esas cantidades, ¿no? De peso y de volumen. Ya, entonces vamos. Bueno, no me lo da directamente, pero sí lo podemos calcular. Sabemos que un cubo de arcilla y vamos a calcular el volumen enseguida. El volumen, entonces, de ese suelo sería a los lados al cubo, ¿no? Entonces el volumen sería los lados al cubo. Vamos a 4 centímetros, 0,4 al cubo, entonces ¿cuánto nos da eso?
0.60. 0 punto. ¿0 punto qué? Aló. 0.060. Metros cúbicos. Bien, entonces, tengo volumen, tengo peso, y me dicen que el suelo se saturó sin cambio de volumen. O sea, se mantuvo ese mismo volumen cuando se saturó. ¿Ya? O sea, inicialmente estaba seca. Se le agregó agua a la muestra hasta que se saturó. Pero entonces se mantuvo ese mismo volumen, pues que el peso total aumenta, pues por el peso de esa agua. ¿Ya? Entonces me piden determinar peso unitario, relación de vacíos y la humedad en su estado. Aquí 6 metros. Vamos a eso entonces en kilonewton metro cúbico. Entonces vamos a hacer el esquema. Me sirve este mismo porque el suelo está saturado. Entonces tenemos el volumen total 0.064. El peso total lo tengo acá en gramos, kilonewton. O sea, lo dividen ahí entre 1000 y lo multiplican por 981. Me dicen el valor. Bueno, este es el peso seco en realidad. Pero hagan lo mismo para este peso seco y para el peso total. Y me dan esos valores. Multiplicamos entre cuánto, profe. Multiplican por 981 por la gravedad para pasarlo a peso y lo dividen entre 1000 para pasarlo a kilonewton. Es de 48 da 0.40 kilonewton. 0.47. Entonces, este es seco, 0.47. Y el peso total. Profe, de gramos a kilonewton, Sí. ¿cuánto era? 93 gramos. 93, sí. 0.91. 0.91. Peso total. Listo, o sea, tenemos similar entonces al electrón. Nos toca calcular entonces el peso del agua, el volumen del agua y completamos el resto. Entonces, el peso, vamos a hacer un peso de 0.44, profe. el peso de la resta del 0.91 menos 0.47, ¿no? Sí, ¿Cuánto da? 0.44. 44 y vamos a hacerlo ya. Llevarme vestida. Profe, yo convierto de gramos a kilonewton y me da números extremadamente pequeños. ¿Cuánto te da?
Me da 0,000560979 de gramos a ¿Cómo está kilonewton. haciendo? No es el ejemplo 3. No, pero la conversión. La calculadora tiene conversor. Vamos a buscar un... Sí, perfecto. Déjame rizar algo acá. No sé por qué. No, o sea, los valores correctos son estos. No sé cómo están convirtiendo acá eso. No sé qué hacen aquí. Me tocaría mirar, pero... O sea, para pasar de los de... Lo multiplicas por la gravedad. Y lo divides entre 1000. O sea, siempre es así. No sé, no... Me tocaría mirar qué están haciendo ahí, pero no... Así no es. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, Debe ser que pone de gramo fuerza a kilonewton. de pronto sí, de pronto es eso. De pronto es eso. De pronto es gramo fuerza. Listo, bueno, entonces ok, calcular lo mismo, los pesos y los volúmenes. Me traigo esto. Tenemos que entonces el peso, que ya lo hicimos ahí, serían 0,91 menos 0,47. Nos dio 0,44. Lo mismo, vamos a calcular el volumen del agua como el peso del punto 44 entre 9 y 81. ¿Eso nos da cuánto? 0,04. De agua 0,04. Cerrado, no tiene, creo que no tiene otro decimal. Otra cifra. 24, donde se completa el volumen total. Bueno, calculamos el volumen de los sólidos, que sería el volumen total 0,064
menos el volumen de agua. ¿Y esto da cuánto? 0,024. Y listo, entonces tenemos allí todo eso. Eso no concuerda. La recta es. ¿Mm? Esa recta parece que no está mal. Verifiquen ahí entonces. Verifica la calculadora. 0.024. Sí, da, profe. Eso es lo que da sin calcular. Listo. Entonces nos piden peso específico, relación de vacío y humedad en el estado final. Vamos entonces con la relación. La relación de vacío sería igual al volumen de vacíos, que en este caso es el volumen de agua 0.4, sobre el volumen de sólidos 0.4. Uno punto 60. 1.66. Esto no había dado anteriormente. Listo, entonces nos piden, ¿qué más? Peso específico y el contenido de humedad. Entonces, el peso unitario, el peso específico sería pues el peso sobre el volumen, igual como sería 0.91 entre 0.064. $14.22. 14.22 kilómetros metro cúbico. Listo, entonces, y tenemos entonces el contenido de humedad en el estado final. Entonces, el contenido de humedad se define. Peso líquido sobre el peso. El peso fase líquida, que sería 0.44 sobre el peso de los sólidos 0.47.
0.94. .94. Y listo. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, y vamos al otro tipo de ejercicios. En este caso, no nos dan ninguna de esas cantidades que necesitamos para completar cuando armamos el esquema. Entonces, fíjense lo que dice el enunciado. Una muestra inalterada con una humedad del 8%. Un peso específico, 0.66. Peso, esto es gravedad específica. Peso total de 10.8 kilonewton, y de hecho yo creo que también acá era... Vamos a correrlo enseguida. Acá también me pidió que era eso. Determine la gravedad específica. Vamos a determinar vamos a calcular la gravedad específica acá. Antes de seguir con el otro. ¿Saben cuál es? Si recuerdan, no hemos tratado la gravedad específica. ¿Saben cómo se define la gravedad específica? Peso de sólido sobre volumen de sólido por el peso unitario del agua. Exacto. Del agua. Aquí lo tenemos facilito. Aquí tenemos todas esas cantidades. Peso de los sólidos, 42. Perdón, estoy acá en este. El ejemplo 3. Peso de los sólidos, 0.47. Volumen de los sólidos, 0.4. Gama del agua. ¿Verdad?
1,99. 1.99. Listo. Ahora sí, bueno, entonces volvemos. Nos dan, fíjense, una humedad solo que tiene una humedad del 8%, una gravedad específica de 2,66, un peso total de 8 y un peso unitario total de 10. Entonces, piden calcular la relación de vacíos, la porosidad de saturación. Cuando ustedes en un ejercicio, y fíjense que en estos que estaban acá, pues me hablan de que la muestra es, al final me dicen que es saturada. Por ejemplo, en el ejemplo ustedes me dicen que la muestra se saturó. O sea, uno sabe que ya en sus dos fases porque está explícito ahí. Muestra saturada. Sin embargo, por ningún lado me dicen que la muestra de suelo es saturada. No ven la palabra saturada por ningún lado. Cuando es así, entonces el suelo, cuando no dicen, y además de eso me piden el grado de saturación. O sea, uno dice ahí de que la muestra de suelo, perdón, está en sus tres fases. O sea, está parcialmente saturado. Tiene la fase líquida, sólida y la gaseosa. Profe, no podemos deducir también que como la humedad 8% no está baja, ¿no? O sea, que no está saturado 100%. Bueno, esa pregunta. O sea, que esté saturado, la saturación no tiene una relación directa así con el contenido de humedad. O sea, si la ciudad es del 100%, no quiere decir que el contenido de humedad sea del 100%. El contenido de humedad pues me indica qué tan seco es el suelo. O sea, si el suelo está completamente seco, o sea, si solamente sólido y aire, el contenido de humedad es de 0%. ¿Ya? Entonces, un contenido de agua del 8% tiene poquito de agua. Entonces, sube. Sólido. Agua y aire. Entonces, fíjense que no se tienen ninguna de esas. Yo no tengo acá ni peso sólido, tengo el peso del agua, ¿no? Y tengo volumen de agua, y tengo volumen de sólido. Todo eso es desconocido. Lo único que tengo es, pues, sí, tengo el peso, tengo el peso total. Y a partir del peso unitario yo también tengo el volumen, pero lo importante es una de estas. Ni tengo esto tampoco. ¿Ya? Entonces, cuando no tengo ninguna de esas 6 cantidades, de esas 5 cantidades que ustedes ven ahí, ahí sí toca utilizar las relaciones entre ellos. O sea, recuerden que, ¿cómo se sacan esas relaciones? Recuerden que asumiendo que el volumen de sólido era igual a, considerando eso, haciendo esta consideración, se sacaron todas las ecuaciones. ¿Ya? Todas estas ecuaciones. Entonces, esos ejercicios, cuando tenemos ese tipo de ejercicios, se resuelven utilizando las ecuaciones. ¿Ya? Allí, bueno, como no... ¿Y qué pasa? Que yo aquí no voy, como vamos a utilizar esas ecuaciones y ustedes fíjense que aquí no ven volumen ni volumen de
de sólidos ahí. Entonces no es necesario hacer el esquemita para resolver los ejercicios, simplemente con utilizar las ecuaciones más me permitan determinar esas cantidades desconocidas, pues es suficiente. Ya, entonces, bueno, vamos acá. Piden relación de vacíos, porosidad y grado de saturación. Es decir, fíjense que esta ecuación a mí me podría... Vamos a pasarla. Gamma es igual a 1 más contenido de humedad por gamma del agua sobre 1 más C. Yo tengo, fíjense que yo acá, contenido de humedad me lo dan. Tengo unitario. Tengo la gravedad específica. Y no tengo E. O sea que yo podría despejar aquí la relación de vacíos. O sea, es la única incógnita que tengo. Entonces ahí, y lo hago directamente. La relación de vacíos, despejando eso de ahí, es su S, que es 2.66 por contenido, por el gamma del agua, que es 981, por 1 más contenido de humedad. O aquí en la ecuación, fíjense que los dan en porcentaje. Contenido de humedad usted lo puede expresar en porcentaje. Acá en la ecuación va en decimal. Aquí es 0.08. Sobre gamma 19. Todo esto menos 1. Cuando ustedes despejen E, les queda ahí. Entonces me dicen cuánto les da eso. $0,48. 148. Oh, 48. Listo. En realidad se puede resolver, lo estoy resolviendo de la manera más fácil. Sí se puede hacer así. De hecho, vamos a resolverlo de esas dos maneras para que comparen ahí. O sea, la más fácil es cuando tengan allí más experiencia. De hecho, debí explicárselos primero. Vamos a hacerlo así primero. Omitan eso y vamos a hacerlo calculando los pesos, todos los pesos y todos los volúmenes. Y después comparamos ya utilizando las ecuaciones. Mejor lo conocido y vamos a después a lo desconocido. Entonces, vamos a calcular entonces pesos y volúmenes. Yo tengo aquí peso unitario total y tengo el peso de la muestra. Yo puedo calcular aquí el volumen como
Peso es cuánto? 10.8 sobre el gamma. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? A ver, 0 qué? 0.56. 0.56, entonces metros cúbicos. Tengo entonces mi volumen total. Recuerden entonces la acción, hay una, bueno, que fue el ejemplo uno que utilizamos y aquí sí me toca recurrir a acción, que deducimos que el peso unitario seco era igual al peso unitario total sobre 1 más el contenido de humedad. Esta ecuación me sirve, la utilizo, bueno, recuerden que vamos a calcular primero los pesos de cada una de las fases y los volúmenes de cada. ¿Por qué la voy a utilizar? Fíjense que yo tengo ya mi peso unitario total, tengo el contenido de humedad. Y con eso calculo mi peso unitario seco. Y recuerden que la definición original de peso unitario seco es peso seco sobre volumen. Es decir, que después de eso me ayudaría a calcular ese peso seco. Entonces aquí sería 19 sobre 1 más 0.08. ¿Cuánto les da? $17.59. 17.59 entonces. Kilómetros por metro cúbico. Listo, entonces ahora sí vamos a la definición gamma D. Peso seco sobre volumen total. Es decir, que mi peso seco sería igual a gamma 17.59 por el volumen 0.56. Todo eso. 9,85. 25 entonces kilonewton. Y listo, entonces vamos a ir completando. ¿Qué fue lo otro que calculamos ahí? Total 0.56. 0.50.
Listo. Entonces tengo mi peso seco. Tengo el peso total. ¿Qué más puedo calcular ahí? El peso del agua, ¿no? Como la resta de los dos. Entonces el peso del agua Profe, no están las tres fáciles. ¿Cómo se el aire, de gas? el peso del aire es 0. El aire se considera que tiene un peso apreciable. ¿Cuánto da esa resta? 0,98. 98. Entonces el peso del agua 0. Listo, entonces y este peso total que era, ¿cuánto es que 10.8, verdad? $10.8. Listo, entonces me faltan los volúmenes, ¿no? Me faltan los volúmenes. ¿Cómo podría calcular el volumen de sólidos? La gravedad específica no se puede. Con la gravedad específica. ¿Qué gravedad específica? Despejo de aquí sobre el volumen de los sólidos sobre gamma del agua. Yo despejo de los sólidos y queda que el volumen de los sólidos es igual al peso seco, que nos dio cuánto, 25, sobre G sub S, que es 66. Digo, ¿cuánto les da eso?
0.38. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a trabajar viendo que esto da más decimales. Vamos a hacer utilizando este decimal acá. Viendo. O sea, vamos aquí. ¿Cuánto da? $9.99 casi. Sí, eso varía bastante. Sería 0.8. Viendo acá 0.56. Traten de trabajarlo, o sea, con los de 3 decimales, ahí era 0 o con 0.57. Porque fíjense que ese 8 hace la diferencia, cómo cambia todo. Entonces aquí era 0.8. El de los sólidos, 10. ¿Cuánto fue que dio el volumen? ¿Cuánto les dio el volumen de los sólidos? Ahora ya corre. $0.38. 0.38. $0.38. Todavía me falta el volumen de agua, aire. El volumen de agua, pues facilito, con la misma, como lo venía del agua, lo podemos calcular. O sea, está acá eso. Entonces tengo que, el volumen de agua sería el peso del, que es este 0.80, sobre 981. ¿Cuánto da? $0.08. 0.8, entonces metros cúbicos. Y el volumen de aire, entonces, lo único que me falta. Está facilito, ¿quién me dice? Estando con nosotros los volúmenes.
Le resta todo. Agua, sólido y resta todo. Al total. Entonces el volumen de vacíos, el volumen total, 0.568 menos 0.8, que es el del agua, menos el volumen de los sólidos, 0.38. ¿Cuánto da eso? $0.108. Metros cúbicos. Listo. Con eso tengo todos volúmenes y ya pues es fácil calcular lo que me piden. De vacíos, porosidad y grado de saturación. Entonces relación de que sería el volumen de vacíos sobre volumen. Volumen de vacíos 0.100 sobre el volumen de sólidos es 0.38. ¿Va? $0.28. 0.28. ¿Sí? ¿Sí así? Sí, profesor. La porosidad que se yo creo que no sé, a mí me parece que a mí esto me daba como Profe, en el ejercicio inicial cuando empezamos con la fórmula .48, pero yo me imagino que por el cambio que hizo usted en el volumen, que la decimal de 8, de pronto eso influye en que haya cambiado. déjame, no debe dar tanta diferencia. Sí, debe dar 0, a ver que hay algo que está mal. De acá, ¿cuánto revisa? Trabajaron con más cifras. $0.081. 81, ¿qué? 50. Trabajarlo así. Y vamos a ver el volumen de sólidos. Las dos siguientes cifras. 38-32. Ahora, esta operación da el volumen de vacíos. Esto 10-33. No sé, pero 0.23. Sí, sí. Entonces fíjense que eso cambia un poco. Aquí es 0.3832. ¿Cuánto da?
¿Cuánto tiene que dar, profe? 0.40 y pico. No da, profe. 0.27 ahora. ¿Mm? ¿0 punto qué? 27. 0.25. Déjame, creo que hay un volumen de vacíos. 0.568 menos 0.38 32 menos 0.015. Ah, ok, ya sé. Este es el volumen, aquí se me olvidó, este es el volumen de aire. Porque el volumen del aire, calculamos aquí el volumen de aire, sería menos este. ¿Ya? Este es el volumen del aire. Y ahora vacíos sería igual al volumen del agua más el volumen del aire. ¿Sí entienden? Aire. Y el volumen de vacío sería igual. Volumen del aire más el volumen. Cuando el suelo está parcialmente, saben que cuando el suelo está saturado, el volumen del aire es igual al volumen del agua. Es decir, que el volumen de vacíos es 0.1033 más el volumen de agua 0.15. Ahora sí, ¿cuánto les da? 0.1848. 48, es decir, que aquí es 0.188. Ahora sí, ¿cuánto les da? Ahora sí da 0,48. 0.48. Sí, profe. Y la porosidad, entonces, sería el volumen de vacíos sobre el volumen total. O sea, 0.1840 sobre el volumen total, que es ¿cuánto? 0.0. ¿Cuánto da? 0.325. Vamos a ver, esto se multiplica por 100. 22.5%. Relación de vacíos. Porosidad, ¿qué más me piden? Y saturación. ¿Cómo se define entonces la saturación? Volumen del agua y de vacío. Volumen de agua sobre volumen de vacíos por 100. Entonces, el volumen de agua que es 0.0815. El volumen de vacío que es el mismo, 0.38, perdón. ¿Cuánto da?
21.2. 21.2%. Listo. Aquí faltó poner... ¿Alguna pregunta sobre eso? Profe, si hay una imagen, puede corregir los valores que corregimos de los volúmenes para que cuando vaya compartiendo el ejercicio no nos enredemos. No lo alcancé a corregir. No, aquí va 0.32, 0.0815, 0.10. ¿0.08 qué? 15. ¿Y acá? 0.1033. Entonces, fijan, en ese ejercicio calculamos los pesos y los volúmenes, pero se han podido dar cuenta de que utilicé una red. O sea, no fue posible como los ejercicios pasados en los cuales, pues, facilito, o sea, eran divisiones y restas, calculábamos los volúmenes, ¿no? Y los pesos. Acá no, acá me tocó utilizar una relación para poder calcular los pesos y todos los volúmenes. ¿Ya? Y la otra, bueno, y fíjense que el ejercicio será mucho más largo, fíjense que todo lo que hay que hacer para calcular eso. Ahora, la otra que venía siendo... El foco es... Hay que apagarlo. El micrófono activado. Entonces es calcularlo directamente con las relaciones. O sea, fíjense lo que les venía explicando. Esta ecuación, peso unitario 1 más W, Jesús S gamma del agua C, me permite calcular el peso unitario. Despejando aquí la relación de vacíos, me da 0.48. ¿Ya? ¿Cómo calculo el resto? N y a partir de esas cantidades conocidas. Recuerden que hay una relación entre N y E. Punto 48 sobre 1 más 0.48. Punto de acá. $0.3310. Bueno, en porcentaje 33. Nos dio acá más o menos por la unidad, por los decimales. ¿Ya? Aquí de pronto se utilizan más decimales de ese valor. ¿Y la razón cómo la puedo calcular? Sin necesidad de esta. Pues fíjense que hay otra, recuerden que hay esta ecuación. Es igual a W Jesús S. Ábrete, no es que estoy en clase. Entonces, Oscar, S por 0.48 igual a W Jesús S, 0.08 por 2.66. Entonces, despejan ahí, lo multiplican por 100 y me dan el valor. Profesor, un momentico, ¿puede repetir qué es lo que acabo de hacer ahí que no lo entendí? Esta ecuación, S por E es igual a W. Tengo E y tengo W Jesús S. O sea, despejo de aquí la saturación.
Ok, gracias. ¿Y cuánto les da ahí? Sería W sub S sobre E, ¿no? Sí, depende de cuánto les da la saturación ahí. $59.85. ¿Cuánto? No puede dar eso. ¿O cuánto vamos a... 266.08. Y tan. Calcúlenlo bien. No está dando lo mismo. Hay que ver, de pronto... Acá está mal calculado. Acá vamos a ver qué pasó. Volumen de vacíos. Aquí es 18.40. Les da... Ahí se me olvidó reemplazarlo. Ahí da... Vamos a ver. 44.10. ¿Y acá da cuánto? Profe, el signo que aparece dice S por 0.48 menos o es un igual. Aquí. Ajá. Es igual. O sea, aquí divides entre... Esto lo divides entre punto 48. Eso también da 24%. Sí, da 44. Listo. Entonces, esos ejercicios que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes en resolverlo así se gastan mucho tiempo, ¿no? Cuando tienen este tipo de... Lo más fácil, fíjense que cómo sale de facilito utilizando... Se resuelve mucho más rápido utilizando las relaciones entre ellas. ¿Ya? Entonces, al principio, cuando ustedes practiquen, hagan ejercicio de los libros y todo eso, háganlo de esta manera, pero ya cuando tengan más experiencia, se van directo a las relaciones que hay entre ellas. Bueno, entonces yo les envío esto. Quedan 10 minutos. Bueno, va a salir un poco antes porque tengo a los otros estudiantes ahí ese mismo tema. Lo guardo ahora. ¿Quiénes no les sirven? O no sé, no sé si hay personas por matricularse en los cursos de laboratorio. Pues yo no me he podido matricular porque yo la primera Yo clase tampoco, profe. Hablamos de laboratorio. Según vi en la plataforma, el laboratorio que pido es los viernes de 8 a 10, pero varios de mis compañeros me estuvieron comentando que horario nosotros tenemos otra clase a esa hora, entonces no sé qué pago, cómo cuadramos nosotros con usted. Por eso, ustedes tienen ahí otras alternativas, no es necesariamente eso.
sea, están los jueves de 10 a 12, martes de 4 a 6 y también de 2 a 4. Que todavía no se han llenado todos. Ah, no, ella lo decía porque en la descripción del grupo decía eso. La describo. Ah, ok, ¿de qué grupo? De laboratorio. Laboratorio plataforma. Ah, aquí no le pongan cuidado a eso, es que todavía no sé por qué los metí eso. O sea, omitan eso. Yo eso después cuando se definan los grupos, yo los matriculo en el correspondiente, sino que eso eran del semestre pasado. Ahí les dejo entonces el link partido para los que no se han matriculado, para que es un archivo compartido donde pueden seleccionar por donde, no sé, la sesión en la cual les quede más fácil. Entonces, fíjense, bueno, no sé, en cada pestaña encontrar las sesiones de laboratorio y ustedes, máximo son 20 estudiantes por sesión.